Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Hola mis amigos, qué gusto saludarlos. Quien les habla, su amigo el pastor Luis Rivas. Una vez más ya estamos con ustedes para estudiar juntos el resumen de la Escuela Sabática. Hoy estaremos hablando sobre este título maravilloso que lleva la lección número 9 para esta semana: pruebas, tribulaciones y listas. Ay, solamente de leer el título como que me da un poco así de qué estará hablando, un poco de intriga. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las tribulaciones? ¿Y de qué listas se refiere aquí el estudio de esta lección? Mi querido amigo, toma tu Biblia, toma también tu lección o tu cartilla y juntos vamos a recordar brevemente de lo que habla cada día de esta lección. Recuerden que un servidor solamente hace un pequeño resumen de cada uno de los días y esperamos que esto sea una bendición para ti al escuchar la lección, el resumen de la lección de Escuela Sabática. Pero antes de hacerlo, mi querido amigo, quisiera agradecerte a ti por escuchar nuestros mensajes, por compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Y no solamente escuchar el resumen de la Escuela Sabática, pero también nuestros programas que cada día estamos subiendo a nuestro canal de Primero Tu Familia o también a nuestra página web primerotufamilia.com o en nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos visites y te suscribas a nuestro canal y que compartas con tus amigos también. Muchas gracias a aquellos amigos que se han estado suscribiendo, que han estado compartiendo nuestros mensajes. Son mensajes de esperanza. Gracias. Recuerden que nuestro lema aquí en Primero Tu Familia es compartiendo esperanza. Queremos agradecerte una vez más y pedirte que si no te has suscrito todavía, te suscribas a nuestro canal y lo compartas con tus amigos. Escucha nuestra programación, el consejo del día, alimenta tu fe y alimenta tu matrimonio. Antes de entrar en la lección, quisiéramos pedirte que ores con nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado, gracias porque nos has protegido y porque tú eres bueno con nosotros, a pesar de que muchas veces tal vez nosotros no hacemos lo que es correcto o no tomamos las decisiones correctas. Tú siempre estás a nuestro lado y tu amor es tan grande para con nosotros. Queremos pedirte que en el estudio de esta lección, en el estudio de este resumen que hacemos cada semana, pueda ser de bendición para aquellos que nos escuchan, para aquellos que estudian la lección de Escuela Sabática junto con nosotros. Pedimos que nos ayudes a entender y a comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta nueva semana y que podamos ponerlo en práctica. Gracias una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, entonces decíamos que el tema de esta lección lleva por nombre pruebas, tribulaciones y listas. Vamos a enfocarnos en el versículo de memoria o el versículo para memorizar que se encuentra ya en Nehemías capítulo 10, el versículo 29, que nos dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. ¿Quiénes se reunieron? No cabe duda que era el pueblo que había salido de cautiverio y que finalmente habían regresado a Jerusalén, a esa tierra que Dios les había prometido que estaría esperándolos a ellos. El regreso de Babilonia a Judá estuvo marcado por pruebas y tribulaciones. No fue tarea fácil volver a habitar la tierra prometida, pero Dios siempre los protegió y fortaleció. Las minuciosas listas que se registran en Esdras y Nehemías nos dan una idea de cómo Dios dirige la historia y al mismo tiempo se preocupa por cada uno de nosotros y por los detalles de lo que ocurren en nuestra vida. Me encanta saber que Dios es un Dios de detalles, un Dios que se preocupa por cada cosa que nosotros hacemos, por cada cosa que sus hijos hacen. Este Dios maravilloso es un Dios que sabe todo acerca de nosotros, conoce todo acerca de nuestra familia. Y por eso es que podemos ver que en la palabra de Dios se ven registradas
varias cosas que tal vez para algunos serían insignificantes, pero en realidad se encuentran allí porque tienen una lección para nosotros. Las listas de cosas que se registran allí nos dicen que Dios se preocupa incluso por lo que los demás podrían considerar insignificante. ¿Sabes? Jesús dijo que Dios cuida a los gorriones y hasta cuenta nuestros cabellos. Quiere decir que para Dios, tú y yo, mi querido amigo, somos muy importantes. Recuerda que para Él tú eres la cosa más hermosa que Dios ha creado en este universo. El domingo, mis queridos amigos, lleva como título El Dios de la Historia. Y quisiera brevemente leer Daniel capítulo 5, el versículo 2, aquí en esta lección del domingo. Específicamente nos habla sobre el rey Belsasar y cómo es que este hombre desobedeció la voz de Dios e hizo cosas que no agradaban al Señor. Daniel capítulo 5 versículo 2 nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. No cabe duda que lo que Belsasar hizo no era correcto ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mientras estudiamos esta lección, puedo observar que en Esdras se dan detalles, mientras que en Daniel se presenta el cuadro completo de la historia. En Patriarcas y Reyes, la página 393, se nos dice lo siguiente: la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy, los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Mis queridos amigos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero muchas veces somos nosotros también los que tomamos decisiones que o nos llevan a la vida eterna o nos llevan a la condenación eterna. Todo depende de las decisiones que tú y yo hacemos, mi querido amigo. Así que vemos aquí en Daniel capítulo 5, versículo 2, que ya dimos lectura, que Belsasar tomó su decisión y al traer los vasos de oro y de plata a la fiesta que él estaba teniendo y beber en ellos, él automáticamente había sellado su futuro. Daniel capítulo 1, versículo 2 entonces nos informa que Nabucodonosor tomó utensilios del templo y los introdujo en la casa de su Dios. Esdras entonces nos da una lista detallada de 2.499 utensilios de los 5.400 que regresaron al templo de Jerusalén. Dios llevaba la cuenta de cada uno de ellos y ninguno quedó en Babilonia. Él está al control de la historia y se preocupa, mis queridos amigos, de cada detalle. Por eso tú y yo no debemos de preocuparnos, porque Dios se preocupa. A Dios le interesas, a Dios le interesamos. Es así que cuando Belsasar quiso dar un uso común a los objetos sagrados, fue castigado. Había perdido el sentido de la santidad de Dios. Y es aquí, mis queridos amigos, que entendemos entonces que cuando nosotros no escuchamos a la voz de Dios, cuando no escuchamos a las advertencias de Dios y no seguimos sus instrucciones, entonces el juicio de Dios va a llegar sobre nosotros. El profeta Daniel siempre estuvo allí en Babilonia, pero había sido ignorado. Cuando perdemos el sentido de la santidad de Dios y su presencia en la vida, transitamos un camino acompañado de complicaciones, problemas y tragedias que finalmente terminan en muerte. Belsasar había pasado mucho tiempo, había ignorado lo que Dios había estado dando a conocer y finalmente eso lo llevó a la muerte. El lunes lleva como título En sus ciudades. Esdras capítulo 12, el versículo 64 nos dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370.
En Esdras capítulo 2 se habla sobre o se repite una lista de los que regresaron del cautiverio babilónico con Zorobabel y Josué. En Nehemías capítulo 7 es deliberada esa lista. Nuevamente, estas listas nos pueden parecer aburridas a nosotros, pero revelan un aspecto importante, y es que a Dios le importan los detalles que quizás a nosotros no. Desde el comienzo de esta lección, de este resumen de esta lección, hemos venido viendo que a Dios le interesan los detalles, por más mínimos que sean, son importantes para Dios. Hay cosas en la Biblia que tal vez tú y yo podríamos decir, ¿por qué están aquí? ¿Para qué están aquí? No tiene sentido, no entendemos. Pero déjame decirte, mi querido amigo, que todas las cosas que se encuentran en la palabra de Dios tienen una enseñanza para nosotros. Hay algo que Dios nos quiere decir a través de ellos. Por eso es que el registro de estas listas con nombres y oficios de personas nos enseñan que Dios reconoce a cada familia e individuo y su obra que ellos desempeñan. La mayor parte de los judíos guardaron celosamente los datos de su genealogía. No perdieron su identidad durante el exilio. Sabían a qué tribu y a qué familia pertenecían, porque Dios se había preocupado en guardar todos los registros a través de aquellas personas que estaban que servían como apoyo o como profetas. Es así, mis queridos amigos, que nosotros también debemos entender que Dios se preocupa por nosotros, que a Él le interesan los más mínimos detalles de cada uno de nosotros. Así que Dios se preocupa por ti, mi querido amigo. Cada uno de nosotros tiene una parte personal y exclusiva que realizar en la obra de Dios. Y Él, mi querido amigo, quiere utilizar tus dones y tus talentos para que su nombre sea glorificado, para que el mundo entero pueda conocer de quién es ese Dios, de quién es Jehová. El martes lleva como título ¿Dónde están los sacerdotes? Deuteronomio capítulo 30, el versículo 3 nos dice: Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. A pesar del sorprendente cumplimiento de las palabras registradas en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 6, muchos eran todavía reticentes a abandonar el país donde habían nacido y vivían cómodamente. Aún así, el llamado de Esdras motivó a un pequeño grupo a ir a Judá y reunirse con el pueblo de Dios que ya había ido allí unos 80 años antes. Pero Esdras se sorprendió cuando al hacer el recuento no se hallaron allí levitas entre los voluntarios. El hecho es, mis queridos amigos, que no todos los judíos de Babilonia, incluidos algunos levitas, querían regresar. Podrían haber influido varios factores. Muchos de ellos habían nacido y se habían criado en el nuevo país, y eso era todo lo que conocían. ¿Sabes? Cuando leo esto de que muchos de los levitas y muchas otras personas, muchos otros judíos, no quisieron regresar a Judá, no quisieron regresar a Jerusalén, me toca mucho porque hay muchas personas que cuando uno va y le habla de la palabra de Dios y le habla de las promesas de Dios y le dice que Dios está preparando un lugar para ellos, mucha gente, al igual que estos levitas, no quieren venir a Cristo Jesús, no quieren ser parte de esta maravillosa promesa, no entienden y dicen no queremos. Se vuelven duros, y tal vez es por la vida que han llevado, tal vez es por por las cosas que este mundo les ofrece, que no quieren venir a Jesucristo, que no quieren ser parte de su iglesia. Es interesante cuando leo aquí en Profetas y Reyes, en la página 450, un comentario o una cita muy importante que dice así: Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes, amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto
habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe. Una vez más, esta cita nos confirma, mis queridos amigos, que cuando nosotros estamos amarrados a las cosas de este mundo, cuando amamos la comodidad, cuando estamos perfectamente bien en donde estamos y no queremos hacer ningún sacrificio, no vamos a estar dispuestos a buscar o a escuchar la voz de Dios. Dios nos ayude, mis queridos amigos, a que nosotros no seamos como los levitas, ni como algunos judíos que no quisieron regresar a la tierra prometida. El miércoles lleva como título Humillarse ante Dios. ¿Por qué eran importantes los levitas? Bueno, los levitas eran esenciales para ayudar a los sacerdotes en la reforma espiritual planeada por Esdras. Por ello, hizo un segundo intento para convencer a algunos de ellos a que fueran a Jerusalén. Envió una comitiva a Casifia para hablar con los levitas. Envió a 38 levitas y a 220 sirvientes del templo. Una vez reunidos todos, ayunaron y se humillaron ante Dios. Él había prometido que les restauraría su patria. Ahora solicitaban su protección para llegar hasta allí. Así reconocían cuán dependientes eran de Dios para tener éxito. Mi querido amigo, si tú quieres tener éxito, necesitas depender de Dios en todo lo que hagas. El miércoles lleva como título Humillarse ante Dios. Esdras y Nehemías conocían las profecías. Ellos sabían que Dios iba a hacer regresar al pueblo del cautiverio. Por lo tanto, confiaron en el Señor, en el que haría que el regreso del cautiverio fuera exitoso. Pero a pesar de las promesas, Esdras sabía lo peligroso que era el viaje. Por lo tanto, ayunar y humillarse ante Dios eran formas de reconocer cuán dependientes eran de Dios para tener éxito. Mi querido amigo y amiga, cuando tú quieres tener éxito en la vida, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida como padre, en tu vida como obrero, como trabajador, en tu vida en la comunidad, en tu vida en la escuela, en tu vida en todas las cosas que tú hagas, que tú desempeñes, necesitas hacer dos cosas muy importantes, tal y como hizo el pueblo: ayunar y humillarte ante Dios. Cuando tú y yo, mi querido amigo, nos humillamos y ayunamos y buscamos a Dios, entonces tendremos éxito en todas las cosas que desempeñemos, en todas las cosas que hagamos. Recuerda, si te humillas y si buscas a Dios de todo corazón y a eso le añades el ayuno, seguramente Dios proveerá para tus necesidades. Quiero compartir contigo esta cita del libro o del devocional A fin de conocerle, que dice: si pensamos como Dios, nuestra voluntad se sumergiría en la de Dios e iremos a cualquier parte donde Dios nos dirija. Así como un niño amante pone su mano en la de su padre y camina junto a él con plena confianza, haya oscuridad o luz, así también los hijos de Dios deben andar con Jesús en tiempo de gozo o de aflicción, a la luz o en las sombras, en el camino de la vida. Qué pensamiento más hermoso, mis hermanos. Dios quiera que tú y yo podamos andar con Jesús en tiempo de gozo o en tiempo de aflicción, a la luz o en las sombras, en el camino de la vida. El jueves lleva como título En la Santa Ciudad. Se necesitaban nuevos residentes para Jerusalén de entre los recién llegados que habían regresado a la tierra después de su exilio. La misión en las ciudades requiere buena voluntad para emprender nuevas aventuras y adversidades. No es fácil ir a una gran ciudad dejando la comodidad en donde te encuentras para predicar la palabra de Dios. No es fácil tener que ir a tocar una puerta cuando sabes que esa persona tal vez no te va a recibir, tal vez te va a cerrar la puerta en la cara, tal vez te va a decir cientos de cosas, tal vez te va a maldecir. Yo no sé, hay muchas cosas que suceden, pero cuando Dios llama, mi querido amigo, debemos de ir. Dios quiere que las cosas se hagan de una manera apropiada y por eso es que primero se necesita gente dedicada y consagrada antes de que se puedan lograr grandes cosas. ¿Quieres hacer grandes cosas para el Señor? Entonces tú y yo
Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Tenemos que orar. Tenemos que alabarlo. Tenemos que entregar nuestro corazón y dejar que Él actúe a través de su Santo Espíritu. Pero es necesario escuchar el llamado de Dios. Dios nos está llamando a algunos de nosotros a salir del pueblo para ir a las ciudades a predicar, a otros a salir de las ciudades para ir al pueblo a predicar. Pero no importa dónde Dios te llame, allí donde tú estás, debes de brillar para Jesús, debes de predicar la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo, hoy te invito a que aceptes el llamado de ir y predicar la palabra de Dios donde quiera que tú te encuentres. Nuevas aventuras. ¡Qué maravilloso! Adversidades son parte de la vida, pero en Jesús saldremos victoriosos. No importa dónde te encuentres, tenlo por seguro que la promesa es que un día tú y yo estaremos en la nueva ciudad, en la ciudad de Jerusalén, donde todos juntos en la nueva Jerusalén estaremos alabando y glorificando el nombre de Jehová. Estaremos alabando a ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como nuestro Creador. Quiero culminar esta lección compartiendo con ustedes del libro Conflicto de los Siglos, la página 64, el siguiente pensamiento. Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles, no se abandonen a la desesperación. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores, pero no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él desea que te reconcilies con Él para ver su pureza y su santidad reflejadas en ti. Y si tan solo quieres entregarle a Él, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ora con más fervor, cree más plenamente. A medida que desconfiemos de nuestro propio poder, confiemos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a quien es la salud de nuestro rostro. Mi querido amigo, que Jehová te bendiga y te proteja en esta nueva semana.